Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Permítanme presentarme a aquellos que no me conocen y se suman por primera vez a uno de nuestros webinars. Soy Diego Rinaldi, soy miembro del Clúster de las Américas y coordinador general de nuestra oficina en Argentina. Y estoy aquí para darles la bienvenida, agradecerles su participación y presentarles tanto el tema en el que nos enfocaremos hoy como a nuestros reconocidos speakers. Como es habitual, aprovecho la oportunidad para invitarlos a participar en nuestro ecosistema, el cual es de todos aquellos que quieran sumarse a colaborar en la difusión y en la ejecución de nuestros programas y actividades. Para ello vamos a compartir en el chat del evento el link a los diferentes grupos de LinkedIn de los países donde ya estamos presentes: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y México. Uniéndose a los mismos podrán enterarse de noticias relevantes del mundo de la salud e interiorizarse sobre los programas y actividades que estamos lanzando o están en ejecución. Durante el transcurso del webinar voy a hacer referencia a alguno de ellos con el objetivo de motivarlos a que nos contacten y se integren a los mismos. Y también quisiera contarles acerca de dos webinars que hemos planeado para el mes de mayo. El primer miércoles de mayo, el día 5, vamos a tener un webinar enfocado en la labor que diferentes ONGs realizan en el campo de la salud. Un número selecto de organizaciones podrán utilizar este espacio para presentarse, contarnos quiénes son, qué tareas realizan y cuál es el impacto positivo que generan en sus comunidades. Y luego, en fecha de terminar, vamos a comenzar con un ciclo dedicado a conocer más acerca de diferentes países de Latinoamérica y Europa. Comenzaremos con un webinar enfocado en España, y a través de diferentes presentadores se hablará del estado de la prestación de servicios de salud, tanto en el ámbito público como privado, la política nacional de salud, las necesidades, prioridades y urgencias del sistema, posibilidades de inversión y requisitos para poder ofrecer soluciones y servicios en el país. En los próximos días les daremos más detalle de ambos eventos. Pero ahora voy a contarles acerca de cómo pensamos la agenda de hoy. Vamos a comenzar con una ponencia del doctor Itzik Levy, la cual será en idioma inglés y en donde este reconocido profesional, representante del Jiva Medical Center de Israel, nos va a hablar del proceso vacunatorio desarrollado en dicho país. Les aclaro que va a haber traducción simultánea al español en el chat del evento. Y a continuación, 4 destacados profesionales latinoamericanos, los doctores Luis Vicente Rizzo de Brasil y Lautaro de Bedia de Argentina, y las doctoras Meicho Malí de Chile y Montserrat Álvarez Zavala de México, nos pondrán al tanto de la realidad que se está viviendo en sus respectivos países. Les recuerdo que este webinar está siendo grabado y que compartiremos dicha grabación en los próximos días en nuestras redes sociales. Y entonces, if you allow me, I will now switch to English to introduce Dr. Itzik Levy. Dr. Levy is Director of HIV/AIDS and the STD and COVID Long Hauler Outpatient Clinic at the Jiva Medical Center, Israel. Welcome, Dr. Levy, and thank you for your participation. We are ready for your presentation. Thank you very much. I'm really happy to be here with you. You know, it's like, I think it's much more than 15,000 kilometers separate between us, but I feel in my heart that we are really close together. Of course, this epidemic made us even closer.
So let Thank me you. share my presentation. Oops. Yes, here it is. Okay. So as everybody know, and I know that some here are physicians, doctors, some are not. So I try to make this presentation so it will fit everybody. So everybody here in this audience, of course, knows it's a fatal disease. Worldwide, almost 3 million people have already died, compared to the flu, which is only 650,000 a year. And I say it because in the beginning of the epidemic in Israel, there was a very famous physician, Yoram Lass, you can see him here, which said, you are hysterical, you are dramatic, it's not really a problem. But in also here in Israel, a small country of about 9 million people, in this year, more than 6,000 people have died because of this. We know that the convalescence is very difficult. Like after the flu, it takes only 2 to 4 weeks to feel better. After COVID, it's a research we just finished now. We asked more than 2,000 people what happens to them 8 months after acute COVID, and at least 20 to 30% still don't feel well after 6 and 8 months. And as the pandemic continues, there is a risk for more variants, which may be riskier, also among young people and with no risk factors. We know that the epidemic is not going away by itself. Herd immunity is not really an option, and one of the most pandemistic viruses ever. So even Yoram Lass now is really convinced that it is not a flu and that we must do every effort to stop this nasty epidemic. So how can we prevent an infection? And you know, I'm coming from the world of HIV, of STDs, so I really have some experience how we can try and stop things. First, we try to change or force behavior, you know, like advocacy and education. We tried it in HIV, we tried it in STD, we even tried it in COVID, and you'll see soon it didn't work. It didn't work in HIV. Still people are making condomless sex. It's not working in STD and it's not working in COVID. We tried lockdown. You know, lockdown is not new. People did it 1,000 years ago, 500 years ago with the plague, with smallpox, with the Spanish flu, and of course with COVID-19. Maybe it worked then in the Middle Age, I'm not sure. For sure, now the price for it is so high that governments are trying not to make lockdowns, and even if they are doing, it's not always working. So changing or forcing behavior is not the best way of stopping an epidemic, probably, in our modern times. So we must go to biological prevention. One of them is the personal medical, like we are taking drugs for stopping malaria, for preventing malaria. We are taking now PrEP, pre-exposure prophylaxis, for preventing HIV and rabies, etc., etc. But in Corona, in COVID, we still don't have this magic personal medical bullet, which may help us in prevention. So of course, the only thing we can trust is on vaccination, which stopped before the polio, the whooping cough, and many, many, many more epidemics. In order to convince people to have the vaccine here, we started from the first day to give a lot of explanations. And also, you know, first, when we didn't have the vaccine, we tried to make education. So we started with this to explain why you have to keep distance, why you have to put a mask, etc. But if you think it helped, I'll show you, and even our prime minister, I think many of them knows him, Mr. Bibi Netanyahu, he came every time on the TV and he showed people how to prevent the disease, how to wash their hands, like, you know, like he's a teacher in the kindergarten. But still, during the epidemic, people didn't listen. And although we tell them to keep distance, you can see, this is people in a Purim, it's a fest in Israel, a party. This is people in a demonstration against the government. This is people in the funeral of a very important rabbi. No one of them keeps distance. No one of them puts the mask. Maybe this one here is the only one. And so you see that explanation is not really working. So we had to do lockdowns, and we did in Israel 3 lockdowns.
We did it mainly we did it in family holidays. So we know that a lot of people are gathering together. And every time we did the lockdown, the numbers had dropped. But as soon as we opened a little bit, whoops, the numbers jumped again. So of course, our conclusion was that only golden vaccination can help. Since I don't know how to talk with the first one, I try to understand about vaccination. And very soon in the beginning, we understood that it's very important to make an antibody, a vaccine, which will make help the immune system to make antibodies against the capability of the virus to enter, so against the S protein. And fortunately, we knew the MERS-1, the SARS-CoV-1, we knew the MERS-CoV. So it really helped us to go very, very fast. And I think that the two first companies to make the vaccine, like Moderna together with the NIH and the Pfizer vaccine, really they counted on the fact that they can take the messenger RNA and very fast make the S protein, the spike protein, so we can have very fast the immunoglobulins. We all wanted that the vaccine will come really in a few months, so we can not only protect the individual, but also to have herd immunity. And all our mathematicians from the Weizmann Institute, they predicted that we'll have to vaccinate at least 60 to 72% of the people, so we can have herd immunity. I don't want to give all the time about the development of the vaccine, because I'm sure that every one of you is very, very familiar with this. But, we try to understand and to say what's the best, to have the one with the best immunogenicity, but we know that sometimes the best immunogenicity will come with a low tolerability, which means a lot of side effects, and then maybe the people will be afraid to take it, or to take a vaccine with a lower immunogenicity, but much better tolerability. And then came the messenger RNA, which I think the very good thing is that it could combine a very good immunogenicity with a good tolerability. And it all started really more than 10 years ago, or much more than 10 years ago, maybe 15 years ago, when Bill Clinton came to Fauci and told him in the NIH and told him, you must now open a vaccine center, and they built this VRC, Vaccine Research Center in the NIH, and you must do it for developing vaccines, especially against HIV, but not only. We are sure that many epidemics are coming on the way, and I'll be happy if this building will be the center for developing vaccines. And fortunately, one of my friends is working there, and he told me how they started to develop actually the messenger RNA almost 10 years ago. And first, really, they did it, for other viruses like Zika virus, like the Ebola virus, like the first MERS in 2003, not MERS, the SARS, and for the HIV vaccine. But, in part of the epidemics, they didn't get success. Like for HIV, we still, until now, we don't have success with vaccination. For Ebola and Zika, they didn't really need it for a pandemic, So they worked very slowly until 1 year ago when the corona epidemic started. And then they knew they must work now very, very fast to run with it. And really, instead of the traditional development of developing a vaccine, which may take up to 15 years with all the regulation, it took them something like 10 months to come to where we are now. And how is that? Not because they shortcut the safety, not at all, because they shortcut a lot of the bureaucracy. And when you really are decided to make a very good, very fast progress in medicine, and you cut the bureaucracy,
You can do the phase 1 very fast. You can combine the phase 2 and phase 3 together, and then really go to the FDA for getting the emergency assurance. And that is the thing that we have to explain our people in Israel, because many of them which resist in the beginning to get vaccinated said, how can a vaccine which was developed so fast be so secure, so safe as a vaccine which you invest 15 years? So you must explain them that you put a lot of money, you cut a lot of, sorry for the word, bullshit bureaucracy. You don't cut in safety studies. You are doing your phase 1 and 2 together. You are doing the phase 3. And I think that many physicians in Israel, we just went to schools, to workplaces, of course, to other hospitals, etc., only to explain how they could cut the development from 15 years to 10 months. And then we had to get some decisions. We had to get a decision which one of the vaccine we have to sign an agreement to buy. It was the beginning of the epidemic. We still didn't know which one will work. So we tried to learn much more about the traditional vaccines, like the Sputnik, like the AstraZeneca, like others. We have to learn deeply about the messenger RNA vaccine, and we saw there are very important differences between the two. Like the mRNA vaccines are produced from DNA in the lab. They can be produced from a DNA sequence receiving via email, which means that it takes up to a few weeks to produce a new vaccine. If there is a new variant, you don't have to wait for several months, like in the traditional vaccine. Regarding safety, you don't need the virus itself to produce the vaccine. So it's much more safe than the traditional vaccines, where you must have a lot of the viruses to produce or assemble the vaccine. And we understood the immunogenicity is much higher because it's being injected directly into the muscle, and it orders actually the macrophages, the cells, to produce the S protein. The cell introduces the protein to the immune system. When the T cells, which are very important regulators of the immune system, they start the process which brings finally B cells to produce antibodies. And this is much more effective than traditional vaccines. And then we knew that there are two companies which are running with it, the Moderna together with the NIH, and the BioNTech with the Pfizer vaccine. We knew there are some limitations, like giving the vaccine in 2 dosages, keeping a constant temperature of -20 to -70, and that every ampule you open, at least for the Pfizer one, it's for 5 people, and has to be given within a short time, and you cannot just throw it away. Our Prime Minister decided on the one state to go to our Institute for Biological Research and tell them, please, you must now put all your efforts to develop a vaccine, an Israel local vaccine. And they took a vesicular stomatitis virus, which is an innocent virus for the human being. They took out the G protein and instead put the S protein, and they really started to develop it. This is what we call a kibbutznik. He was the first one to have the vaccine, the Israeli, in the first phase, and up to now they are going to finish now the second phase, and they are going with their vaccine. But what we understood, it's that it's not enough. We cannot only count on this, and we have to gamble. And our Prime Minister, he gets the consultation that he has to buy one of the mRNA vaccine, even though we don't know still if it will work or not, because it was the beginning. But we know that life is a gamble, and we decided to gamble and sign to buy the vaccine very, very early. And we knew that maybe we're just throwing out our money and it will not work, and we'll have to go to another vaccine. But we decided to have this gamble. Fortunately enough, in December, Pollack in the New England Journal of Medicine put the first article
about the efficacy of the Pfizer vaccine. And everybody of you, of course, knows it, that soon after that, like 3 months, they saw a huge difference between people getting the vaccine and people getting the placebo. And of course, we understood that we gambled right, which means that with the vaccine, we can reduce the amount of people with a severe or critical disease. In this time, we even didn't dream to reduce infectiousness of the epidemic, which meant we didn't know if it will be reduced or not, but what we wanted to get is to reduce the number of severe and critical patients. And since we saw the efficacy of the vaccine and we saw the local events and the systemic events, we understood that we went on the right way. Here you can see the antibodies. This is another work of which it was published in the New England, which shows that the antibodies will be enough in older people, in younger people, for at least 2 to 3 months. So the level of antibodies after vaccination is much higher than after a disease. And then on the 19th of December 2020, Bibi Netanyahu came and was actually the first Israeli citizen to get the vaccine. And actually we decided from the first day that all of the, politicians, like celebs, all the physicians, of course, will go publicly and show how they get the vaccine. We knew that this is the only way to make people trust the vaccine and get it. And soon after we began it, like days after starting the vaccine, all of our health HMOs, health management systems and insurers started to show how effective it is. This is the work of the Maccabi. Altogether, we have 4 HMOs, and Maccabi was the first one. They are the second biggest in Israel. They have something like 2 million insurers, and they show that already after 2 weeks, you have a difference in the incidence of the infection in people which were vaccinated and people and not. And then there was another work of Eran Segal. Eran Segal is a scientist in Weizmann Institute, and he showed really very, very fast after we began with the vaccination, a 35% drop in cases, a 30% drop in hospitalizations, and 20% drop in critically ill patients. And again, we knew that we gambled right. And every time we have those data, we went out to the public and showed it to them. So it will increase the willingness to get vaccinated. And as you can see, this is in Hebrew, but you can see the date. In 1 month, we succeeded to vaccinate, to give the first dosage to almost a third of our population, almost 3 million people out of 9 million. And of course, first we gave it to people 60 years and above, but soon we found out that the compliance, adherence to vaccination is good, and that also younger people would like to get vaccinated. So we started actually after 1.5 months to give it also to children 16 years old and above. And why we decided about 16? We didn't want younger because we still didn't have the works from Pfizer about the safety in younger children. But on the other side, in Israel, people are finishing the high school and going to the army when they are 18. And we wanted that when they come to the age of 18, everybody will be vaccinated. So we started it in 16 years old of age. And here you can see again that the adherence also among men and women in young people was also very, very high. We checked, of course, every time we monitored ourselves. So we monitored for the safety. Here in Sheba also, we are doing a huge work about monitoring safety of the vaccine. And actually, we see that, everything which was shown in the Pfizer, we also see it.
like the local side effects, the systemic side effects, everything is really mild and manageable, and not a lot of people had to lose their work days. And we didn't see a lot of anaphylaxis. We saw some allergy, but not real anaphylaxis. This is more of the same, and I will jump on it for the sake of time. And the largest real-life BNT, the Pfizer vaccine in the world, was accepted now for publication. It's the Israeli one. And what you can see here is that actually we checked what happened in all over the country with the vaccine. So about more than almost 7 million people were included in this study, half female, half male. You can see that about a third was among 65 years old. 82% of them were vaccinated. Between 15 and 45, 34% were vaccinated. In between 45 and 64, 66 were vaccinated. So altogether, about 50% of the population in this study were vaccinated, which is really a very good rate for about 3 months. And you can see something tremendous, that as you advance with the vaccination rate, here you can see the first dose and here the second dose. This is actually the incidence of getting infected with infection. So as you can see, not only, and this happened in elderly people and in the young people. I think the importance is not only you prevent the severe and critical disease, but you also prevent the infection rate, which is really important. And I think this is the best study and maybe the first to show it on a global scale in real life in a whole country. And this, of course, enabled us to stop the lockdown some weeks ago. And you know, one of our I just show you, this is from 2 days ago, the vaccinating dose in Israel, like more than 5 people got already the first dose, almost 5 million people, the second dose. It's about 80% from the eligible subjects. And soon, like in 1.5 months, 600,000 teenagers between 12 and 16 will be vaccinated. And this enabled us not only to stop the lockdown, but also for the first time after 1 year and 2 months to have together, you know, we have what we call Pesach or Passover. It's really very important family gathering. Every family, the families here are sometimes very big, like 20, 30 people. And the year before, we had this Passover in the Zoom, and this enabled us this year to make Pesach like every year on the table, all the family together. So what enabled this widespread vaccination in Israel? First, our healthcare system. It's universal with 4 HMOs. We give full coverage for everyone, has the same health coverage. The fact that each Israeli is assigned a unique identification number that enables data linkage in the National Medical Records database. Like if one is not in his hometown, but is much far away, he can go and with the number to get the vaccine. We did organized massive and continuous campaign. Immunizations are conducted at 400 sites located throughout the small country. We have an excellent infrastructure and a sense of mobilization. People here are used to emergency mobilization, and we told them this is an emergency situation. You will not have economy. You will not be able to go back to your work. You will not be able to sit with your families like a war. So with this sense of mobilization, really people came to get vaccinated. And I think that the personal example that we gave them from the Prime Minister and healthcare workers really helped.
We opened something which we called it in Hebrew, Latet Katef. It's to hand the shoulder. And we opened a lot of people and we convinced people that it's, if you want to give a shoulder to your brother, to your family, to your friends, colleagues, you must go and have vaccinated. And this is in Chile. I know that in Chile, you are really also succeeding it. This is a picture from this morning. I read about you in The Guardian, very interesting article. And of course, there are unanswered questions like, what about mutations? What about durability? Does the vaccine prevent also transmissibility, which I think I showed you that yes. And is one shot enough? And here in Sheba Medical Center, which is the biggest in Israel, we are doing a lot of studies. Like right today, we sent for publication two important studies. One about how the vaccine works in people with immunosuppression, and the second one, how the vaccine works in HIV patients. And I can tell you that in HIV patients, it works excellent. In other immunosuppressed patients, it doesn't work that good. And now we are going to start another study where we are going to give them a third shot to see if we have better immunogenicity. So everybody which got the vaccine is getting a vaccination certificate. And thank you very much for listening, and I'll be happy to have your questions. Thank you very much, Doctor. It has been a very interesting and instructive presentation. And before starting with the other presentation, I ask the following speakers if they have any questions for Dr. Levy. I have a question. Buen día. Buen día. Doctora Chomali, un gusto. Sí. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, Dr. Levy, por su interesante presentación. Are you having translation or? No. No? Do you want me to? Translation. You don't have translation, so I will do it in English, the question. Thank you very much. Thank you. As you said, The Guardian yesterday published an article that made a parallel between Israel and Chile, that were the two countries that had the most important rate of vaccination. But said, one, life is coming back, as you show us some pictures, people around a table. And in Chile, we are in lockdown, even that we have at least 30% of our population already vaccinated with 2 doses, the target. They made a lot of question about how can it be, probably the vaccine, probably the people that getting, they think they're safe because they're vaccinated, so they make risk, go to parties and everything. But in other way, Yuval Harari said that the pandemic in February, that the science were very, very, they were exactly on time with the pandemic. As you show, in March, we already had the DNA of the virus. So, and it was completely around the world. So everybody could do the exam and everybody could do vaccine if they had the ability. But he said that politicians were insufficient, that didn't get couldn't be able to be the same attitude of the science. So I will ask you 2 questions. Do you agree what Harari said first? And the second one, that if you think that the science of data also, it's not enough in this moment to go through a pandemic as this one, because our informatic system, data systems, informatic of transformation of digital health, it's not strong enough to help in the pandemic.
So science, virus science have been doing excellent, but data science and health informatics system are not doing as well as virus science. That's my question. Thank you very much. I totally agree with Harry and with you. And I tell you, I think that if the informatics science and the politician science, which is even worse than the data science, would follow the virological science, I think we could do things much better and much before. I can tell you here in Israel, of course, in the United States, everybody of you, you saw how Fauci was hiding his face every time that his president was talking in the media about science, and how difficult it was to develop, because every time the scientists developed 2 steps, politician and bioinformatics took us a little bit behind. And I can tell you from our experience in the HIV area, I remember, because I was here like more than 30 years ago when it started in 1984, 1987. And when Reagan at that time and other politicians were interfering with the science, and we couldn't go a step forward. And then ACT UP and a lot of organizations came to the politicians and told them, please, whether you help us or you don't interfere with us. And then things could start running. And I'm really glad that now science like won over a politician and really brought us the science for making this vaccine so fast and spreading it into the population. And I see how our population, which in the beginning of the epidemic, didn't believe the data. It didn't believe the politicians. But when they saw how much and how good the vaccine is influencing their state of health and their state of, going back to school, going back to work, they believe now much more on science, and they count much more on science than on data and on politicians. And I tell you just one thing. One of the things we did, and I don't know if you did it in Chile, and I don't know how democratic it is, and I know that a lot of European countries don't want to do it because of human rights. And I'm not judging, but what we did is we said, if you want to come back to your work, you must have the vaccine. Otherwise, you work from home. If you want to come to the restaurant, you must show the vaccine. Otherwise, there are tables outside of the restaurants, and you can eat outside. And with the theaters and everything. So what we call is the green passport. And if you have the green passport, which means you are vaccinated or you are convalescent, then you'll have a lot of rights. If not, you'll have the same rights, but outside. So, I don't know how it goes with human rights and etc. But I know that this really enables to open a lot of places very fast. And very fast, but very cautiously. And for example, that just the last example, in our dining room in the hospital, everyone in the hospital which has the green passport, he can come in and eat with his colleagues. If you were not vaccinated, you cannot come and eat with us. So again, I don't know how nice it is, but I think this helps us not to keep the lockdown and to open up fast. Thank you. Thank you, Dr. Levy. And we have time for one more question. Any other question? Oh, sorry. Oh, sorry. Congratulations, doctor. It's a very complete presentation. I want to know how long after the disease you expect to administer the vaccine to patients? 3 months.
we had a big discussion. We checked, the antibodies, the kinetics of the antibodies, and then we decided about 3 months. Okay, thank you. It was short. Other? Yes, please. Oh, hello, Dr. Levy. Thank you for your presentation. In Argentina, we don't have enough vaccines. We have vaccinated only 10% of the population. So the authority, the Minister of Health, decided to postpone the second dose up to the 60 to 90 days. What do you think about this? Look, I have another presentation only to talk about this because I know that, the study showed after 21 days, after 28 days, and I must go according to the study. I don't have data for more. Now, if I try to think logically, because I know how the immune system works, how the memory cells works, etc., I think that, if you don't have any other choice, it's okay. I prefer that more people will get the first dose and you'll postpone the second dose because, people eventually will be exposed, whether to the second vaccine or they will be exposed to the real virus after the first vaccine, and they will mount an immune reaction. I must go according to the data, and fortunately, help God, help Bibi, thanks God, thanks Bibi, we have enough immunization for everyone. But I think that if in Israel we will be in your situation, like not enough vaccine, I will prefer to give everyone the first dose and give the second one whenever I can, as fast as I can. Thank you. Thank you. Thank you, Doctor. And now then is the time to introduce Dr. Luis Vicente Rizzo, Research Director at the Albert Einstein Hospital from Brazil. Doctor, it will be a pleasure to hear you. We are ready to listen to you. Well, thank you very much for this invitation. Thank you, Professor Levy, for your wonderful presentation. It's an honor to speak to all of you. Unfortunately, Brazil is clearly not doing as well as Israel or Chile. And unfortunately, the people responsible for this are not here to be accountable. So I'll have to be the face of the country for now, at least. Thank you very much. I'll share quickly my screen here for a brief presentation. It's okay. There you go. So as Professor Levy so eloquently put it, we basically have 3 strategies for any vaccination, but particularly for this virus. So we can either use the whole virus, and we are doing some of that in some vaccines here in Brazil. Parts of it that's being done by some other vaccines initiatives that we have here, using either an adenovirus as the main carrier, or now the Newcastle virus with the spike protein on a new initiative. And of course, the front runners and the deers of everybody, the vaccines using genetic material, mostly Moderna and Pfizer, which are already approved, but also CareVac is on the fast track to being approved, and it's another one with a very interesting, promising on this side of the genetic vaccines. We have to recall that mRNA vaccination is not a new thing. It has been used in autoimmune diseases and in cancer for the past 20 years, at least in animal models. So that's one of the things that certainly accelerate the possibility of using it now. And again, as Professor Levy said, support to science always pays off. And we are trying to get this through here, but it hasn't been that simple. If we look at the candidate vaccines, what we have, and I updated that at the beginning of April 2nd, we have 63 vaccines worldwide being tested in some sort of clinical phase, and 179 in preclinical research. They are divided in several different dose distributions and
and in those three main categories there. 7 of those 179 that we have in development are being developed here in Brazil, although I obviously cannot spell Brazil, it's missing a Z there. But we hope to have at least 3 of them in phase 1 yet this year. That should help out specifically because, as you are fully aware, we have had a slew of variants here in Brazil, and we clearly don't know how the standard vaccines will work against our variants here. That will certainly be spread throughout the world, not because we are traveling that much, but as you know, the virus doesn't respect boundaries, so it will certainly continue to mutate elsewhere as long as our zeros are above 2.5. So if we take a brief look, and this is from 2 days ago on deaths per million of people. Unfortunately, Brazil is being the champion from now. We have been growing significantly in the past few weeks. We achieved 4,200 deaths per day yesterday, which is certainly not a nice record to achieve. Other countries are doing much better. Some of them, like the United Kingdom, clearly have a decrease associated with a wave of vaccinations, and we'll see how that will do here whenever we can vaccinate more than 30% of the population, which is a hefty goal considering that we have 240 million people living in Brazil. If we look at new cases per million, again, if you look at the case of the United Kingdom, certainly the vaccination has been very effective there. Brazil is showing a decrease in the last week, which is very welcome by all of us because ICUs are certainly full here, and if we don't decrease on the number of infected people, there is no chance we'll be able to control this and avoid the catastrophic end that we saw in the Lombardia, for instance, in Italy and in other places in the world. But nevertheless, this cannot be considered an effect of the vaccines here. We haven't vaccinated enough people, and that's where we sit right now. Clearly, the champion is Israel, but again, United Kingdom is doing very, very well. And our neighbors in Chile, as a good example for the whole Latin America, are doing well too. The United States, since they changed the command and could even put a drop there and look at how the curve has accelerated different between January 20th and now. And my kids live in the United States, and they all vaccinated, while the old man here, although I'm in the front line, just got vaccinated a month ago. And then we have a bunch of other people with the same numbers as Argentina and South Africa, India, who is having problems right now. Just yesterday, they broke the barrier of 100,000 people infected or confirmed infected in one day. So that it's a new hotspot that is of concern. So this is a brief overview of how the situation is in Brazil and worldwide, how we compare. We are really looking forward on these 7 vaccine initiatives that we have here, principally on the street, that we should start clinical trials still this year. There is one that we should hopefully start in May using the Newcastle virus, and that's what I had to tell from Brazil. I wish I had better news, as Professor Levy brought from Israel, or as our colleagues in Chile will probably be reporting soon, but that's the situation as it is. And there is a famous phrase that you can avoid acknowledging reality, but you cannot avoid acknowledging its effects. And now we are on the effects phase of not acknowledging reality. Again, thank you very much, Diego and Johnny, for inviting me, and I'm at your disposal if there are any questions. Thank you very much, Doctor, for sharing with us the situation in general and in Brazil, a country so relevant in Latin America. And continuando con la agenda, voy a pasar al español. Le doy la bienvenida al doctor Lautaro de Bedia, expresidente de la SADI, Sociedad Argentina de Infectología, médico especialista en infectología, quien se desempeña como jefe de División de Asistencia Especial, Departamento de Terapia Intensiva
en el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz en Argentina. Doctor De Bedia, estamos prestos para escucharlo. Bueno, gracias a todos y es un lujo para mí estar compartiendo con ustedes esta jornada, pero hasta que encuentre la pantalla creo que es esta. A ver. Bueno, ¿ven ahí la presentación? Se ve, perfecto. Sí, bueno. Gracias al doctor Levy también por la presentación, fue extraordinaria y generó no poca envidia, ¿eh? No poca envidia. Les quería presentar un poco la situación en nuestro país, muy brevemente, como hizo el colega de Brasil. Nuestro país comenzó el 3 de marzo del 2020 con el primer caso. Aquí tenemos el gráfico que muestra la evolución a lo largo de este ya largo año. Como en octubre, noviembre tuvimos el pico más alto, con hasta 18.000 casos. Cuando creíamos que empezaba a controlar la situación en el mes de enero, coincidiendo con alguna manifestación política, con las fiestas, obviamente, de fin de año, algún evento social importante que hubo en ese momento, volvió a trepar las cifras y volvieron a caer, pero nuevamente ahora estamos en problemas, vamos a verlo en el siguiente slide. Hasta el momento se comunicaron 2.428.000 casos hasta el día de ayer, representa 5.350 casos por cada 100.000 habitantes. Esto nos ubica entre los 10 o 12 países con más casos según la cantidad de habitantes. Como ven ustedes, las cifras tomadas de la Organización Panamericana de la Salud, los grupos etarios o el grupo etario más afectado, vemos entre los 20 y los 50 años, y como cae entre los pacientes mayores, pero por supuesto, como seguramente pasa en todos los países, las muertes se han dado fundamentalmente a partir de los 50, 60 años. De todos los pacientes diagnosticados, un 12% requirió hospitalización, estos son datos oficiales. De esos que requirieron hospitalización, 168.000 requirieron ingreso a terapia intensiva, un 8%, y un 6% requirió ventilación mecánica. Esto es lo que les mencionaba del año 2021. Habíamos tenido ese pico secundario a las fiestas, vemos cómo empezó a caer, pero a mediados de febrero, principio de marzo, vimos un crecimiento que hoy está en una situación francamente peligrosa y alarmante. La cifra de casos que tuvimos ayer, es verdad que se está testeando mucho más en la Argentina, porque era un déficit que teníamos, pero la cifra de casos que tuvimos ayer fue la más grande de esta breve historia de COVID. Nunca tuvimos tantos casos como ayer. 20.000 casos para nosotros fue mucho. Por lo tanto, estamos ya claramente en esta segunda ola, ante el riesgo del inicio de la época invernal. La situación en Brasil y en otros países vecinos, que también obviamente no tiene por qué no ser igual en nuestro país. La circulación de las nuevas variantes, que también generan mucha inquietud, si bien no son mayoritarias, pero ya se han detectado la variante de Manaus, la variante de Reino Unido, se han detectado circulando en nuestro país. Lo que sí hemos visto, como también lo mencionaron otros, que bajó el promedio de edad de los infectados de 43, 44 años hace un año a 34, 35 años en la actualidad. Eso implica indudablemente tal vez una menor proporción de riesgo en relación a la ocupación de camas de terapia intensiva. Tal vez más casos, porque los jóvenes son los que se están contagiando en la actualidad, tal vez sean menos propensos al seguimiento de las indicaciones de aislamiento y distancia social, pero tal vez con menor gravedad. Por lo tanto, en nuestro país, igual que lo mostró el colega de Israel, la gran expectativa está puesta en la vacunación. La vacunación en nuestro país comenzó a fines de diciembre, unos días después de Navidad. Esta es la estratificación que estableció el Ministerio de Salud, en acuerdo con todas las provincias, escalonando los grupos
a vacunar, primero el personal de salud, por supuesto, y luego los adultos de 70 años, de 60 años, el personal llamado esencial, Fuerzas Armadas, Seguridad, los adultos con un grupo de riesgo, el personal docente y no docente, y otras poblaciones estratégicas según disponga cada distrito, cada provincia. Estas son las vacunas con que contamos en nuestro país. En nuestro país no tenemos, lamentablemente, la vacuna de Pfizer-BioNTech. Contamos con la vacuna Sputnik, la vacuna soviética, el Instituto Gamaleya, que fue la primera que vino al país. Luego tenemos la vacuna de Oxford AstraZeneca, fabricada en India, que es la Covishield. Y tenemos la vacuna de Sinopharm, de origen chino, con virus inactivado. Y esta es la situación actualmente en nuestro país. Las personas que tienen aplicadas una dosis, ahí vemos abajo el gráfico de evolución de las vacunas, pero tenemos un 8% de la población que recibió al menos una dosis y un 1 y pico por ciento, 700.000 personas hemos recibido, porque como personal de salud he recibido las 2 dosis. Esto representa un 8% a 10%, si incluimos los 2 grupos, de la población. O sea, es mucho más lento de lo que quisiéramos. Hay otras dosis distribuidas que se están por aplicar y vacunas por venir, seguramente en los próximos días van a venir, pero viene muy lento todavía. Por eso las autoridades, yo mencionaba en la pregunta, decidieron, de acuerdo con las sociedades científicas, ante la situación, se prefirió diferir la segunda dosis hasta los 60 o incluso 90 días, con la idea de tener, es preferible, el razonamiento de que es preferible tener menos gente bien cubierta que poca gente con la mejor cobertura. Así que esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Confiamos en que vengan más vacunas y pronto se puedan distribuir. Las autoridades están discutiendo en este momento eventuales medidas de restricción o confinamiento. Entre mañana y pasado van a seguir, pero hay una gran discusión, porque el año pasado, durante el 2020, se hizo una enorme restricción, una cuarentena muy, muy importante desde el 20 de marzo, que tuvo efecto positivo en el sentido de que permitió que las terapias intensivas se puedan equipar, el personal se prepare, realmente lo que llamamos achatar la curva fue beneficioso, pero luego su duración fue tal vez excesiva, y el efecto negativo desde el punto de vista socioeconómico fue realmente importante en un país que lamentablemente no está en una buena situación. A esto le quiero agregar que las clases presenciales fueron suspendidas ahí ya en marzo y no se retomaron prácticamente hasta el fin de año. Entonces los chicos no fueron al colegio durante casi todo el año, y eso hay mucha resistencia en la población a tomar una nueva medida de este tiempo. Tal vez sea necesario tomar alguna decisión que permita, si no aplanar la curva, por lo menos para poder permitir que más gente se inmunice, se vacune. Como decía ayer, se registró el mayor número de casos desde el inicio de la pandemia. Esperemos que esta presentación les haya sido útil y que pronto nos podamos encontrar en algún paraje de nuestro país, como el pasaje Caminito de la Boca, para discutir esto cara a cara, como todos queremos. Gracias a todos ustedes. Esperemos que sí, doctor De Bedia, y muchísimas gracias por su presentación y por el interés en participar en este evento. Lo valoramos muchísimo. Muchas gracias. Y viajamos ahora hasta Chile para tener el placer de atender a la ponencia de la doctora May Chomalí, directora ejecutiva en el CENS, Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud. Doctora Chomalí, cuando guste, la escuchamos. Bueno, muy buenos días. Yo no hice una presentación formal porque creo que los datos son de público conocimiento. Solo quería manifestar un poco mi opinión personal desde mi perspectiva de salubrista y desde mi perspectiva de, en el área de los sistemas de información en salud, qué hicimos bien y qué no hicimos tan bien en nuestro país. ¿Qué hicimos bien? Efectivamente, desde el día 1 hicimos un trabajo para dotarnos de ventiladores y de ampliar nuestra capacidad de camas intensivas.
Efectivamente, el gobierno dice que nunca tuvimos el dilema de la última cama. Yo no estoy tan segura de eso. Yo en ese momento de la primera ola era la directora de una clínica muy importante que se abrió a recibir pacientes del área pública y todos los días teníamos que rechazar pacientes que querían ser derivados porque no teníamos camas disponibles. Y nosotros, obviamente, como una clínica privada, éramos uno de los últimos recursos del sistema. Por lo tanto, yo no creo que no hayamos tenido en nuestro país, a pesar del esfuerzo que se hizo en más de duplicar la capacidad operativa de las camas en Chile, que no hayamos tenido el dilema de la última cama. La otra cosa que hicimos bien fue que en diciembre, o sea, esta pandemia, y nosotros tuvimos nuestro primer caso los primeros días de marzo, y de hecho fue en el lugar donde yo trabajaba en ese momento. En marzo ya estábamos haciendo las negociaciones para la vacuna y en diciembre ya estábamos vacunando. Nunca antes visto que nuestro país, gracias al esfuerzo que hicieron todos los países, como mostraba el doctor Levy, de generar una vacuna tan rápidamente, en diciembre nosotros ya estábamos iniciando nuestro proceso de vacunación. Eso lo hicimos muy bien y yo creo que tenemos que felicitar a nuestro gobierno. Lo que hicimos muy mal fue el testeo, trazabilidad y aislamiento. Testeo, trazabilidad y aislamiento, que es una herramienta tremendamente efectiva en las primeras etapas de una pandemia, o cuando la pandemia está, la pandemia local está bien controlada. En términos de, nos preocupamos de que el virus iba a entrar por China, y los vuelos que venían de China, hacíamos todo tipo de aislamiento cuando nuestro virus entró por Europa. Sabíamos que en Europa había un gran problema en términos de, digamos, estaban en una gran ola de la pandemia. Y nuestros compatriotas viajan preferentemente a Europa más que a China. Y hicimos todo lo necesario para que trazar a la gente que venía de China y no lo hicimos con Europa. Y nuestro virus entró por Europa. Las personas que primero entraron a nuestro país digamos, y que se diagnosticaron con COVID positivo, no los aislamos y permitimos que visitaran a sus abuelos, y estoy hablando de casos reales, que viajaran en avión, que participaran en fiestas, etcétera, 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 porque fuimos tarde con la trazabilidad de esas personas y de sus contactos. Recién 10 meses después de iniciar la pandemia, 8 meses después, abrimos el concepto de residencia sanitaria, cuando los casos activos eran mucho más que la capacidad de nuestra residencia sanitaria. Cuando teníamos 1000 casos activos, 500 casos activos, la residencia sanitaria habría sido una muy buena estrategia para aislar a los casos y a sus contactos. Hasta octubre del año pasado, las instituciones de salud, como la que yo me desempeñaba, todavía mandaba planillas Excel con los resultados de los exámenes. No teníamos sistemas de información que permitieran que el Estado o el encargado de la trazabilidad tuviera acceso a esa información en forma rápida y efectiva. Y además, un error estratégico de haber dejado en manos de la Secretaría Regional Ministerial la trazabilidad de los pacientes COVID en una oficina en el centro de Santiago con 4 profesionales y no haberla encargado a la red de atención primaria, que es muy, muy difundida en este país. Por lo tanto, cada uno tuvo que arreglárselas como pudo y efectivamente perdimos el control de los casos y los contactos hace mucho tiempo, habiendo tenido la posibilidad de tenerlos desde el día 1. Y cuando el virus ya está circulando, y en este momento tenemos 40.000 casos activos, nunca antes durante la pandemia tuvimos esa cantidad de casos activos, ya es muy difícil pensar que podemos hacer un testeo, trazabilidad y aislamiento. Creo que en eso falló nuestro país, en términos que pudimos haber controlado la pandemia. Otra cosa que hizo bien, y quiero mostrar una cosa muy
muy interesante es que yo ya tengo mi pasaporte de vacunación, doctor Levy. Lo pude descargar, tengo mis 2 dosis de vacuna, pero I can tell I have my passport, my vaccine passport in my phone, but I can go to a restaurant, I can go to the cinema, I can travel to see my children who lives in anywhere. I can go to church, I can do anything. I'm locked down in Santiago in my apartment. Entonces, hay una, digamos, yo entiendo que efectivamente las políticas públicas tienen que hacer un trade-off entre la salud y la economía, ¿no? El doctor Lautaro de Bedia contaba que en Argentina, y todos estábamos maravillados porque Argentina hizo un lockdown absoluto durante 2 o 3 meses, pero en el momento en que se vio la necesidad de abrir, tuvieron una tremenda ola. Efectivamente es un trade-off, pero ese trade-off se tiene que dar con un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento seguro y efectivo. Y para eso los sistemas de información en salud son cruciales. Tenemos que tener la capacidad de trazar a los pacientes y a los contactos con sistemas de información robustos, que nuestro país no estaba preparado, y lo más probable es que en muchos países en América Latina haya pasado lo mismo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios tan claros y completos. Y felicitaciones por su proceso vacunatorio, que independientemente de la autocrítica, que claramente es muy válida, creo que tenemos que rescatarlo. Así que muchas gracias por su participación. Y ahora nos mudamos a Guadalajara, a México, para presentar a la doctora Montserrat Álvarez Zavala. La doctora Álvarez Zavala es doctora en ciencias biomédicas con orientación inmunológica y se desempeña en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. También es miembro del HIV Vaccine Trials Network Group. Gracias, doctora, por participar. Estamos preparados para escucharla. Hola, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Ok, es que estoy en trabajo y pues uno tiene que usar aún la máscara aunque estamos ya vacunados. Está muy bien y se escucha muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, el panorama aquí en México creo que no es diferente al de cualquiera de los países de Latinoamérica. Las estrategias que se han tomado, como lo decía la doctora May, han sido en algunos casos buenas y en otras malas. Yo les platicaré desde la perspectiva lo que vivimos a nivel nacional y a nivel local, porque lo que hicimos en Jalisco fue un poco distinto a lo que se hizo a nivel nacional, e incluso hubo un poco como de cuestiones políticas que llegaron a ensombrecer las estrategias que se estaban tomando en Jalisco para tratar pues de tener un mejor manejo de la pandemia. Entonces, les compartiré solo unas cosas muy pequeñas a modo de datos del país. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, miren, nosotros ahorita estamos, digamos, como teniendo un descanso, porque tuvimos un pico enorme en enero, el cual fue masivo, con defunciones al por mayor. Los puntos en donde más existía este tipo de problema pues eran en las ciudades, en los sitios más conglomerados. La Ciudad de México fue el epicentro de nuestro país, seguido de algunos otros estados como el Estado de México, que es muy cercano a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y algunos otros sitios que pues tienen demasiada población y poca capacidad de tener hospitales con los servicios necesarios para poder atender pacientes COVID que se agravaran. Algo que se hizo al principio de la pandemia fue intentar tener los suficientes ventiladores para prepararnos para este tipo de olas. Sin embargo,
fue insuficiente, esa es la realidad. Y bueno, nos rebasó en enero esta cuestión. Nunca hemos tenido una meseta, a pesar de que se ha mencionado que sí. La realidad es que la gráfica que les muestro es más que evidente, no ha existido una meseta, hemos estado entre mayores cantidades de casos, menores, pero jamás una meseta como tal. Y la ola más grande pues fue en enero. Ahora estamos con alrededor de 1,247 casos al día. Es de los menores números que hemos logrado tener en estos últimos meses. Y allá en enero teníamos este panorama en nuestro semáforo epidemiológico, que es una forma en la que se está manejando, sobre todo para las restricciones económicas, restricciones de hacer conglomeraciones de personas, de cuánta gente puede ingresar a ciertos servicios, como los servicios de mercado, la apertura de ciertos sectores como los restaurantes o el cine o los servicios religiosos. Entonces, en enero y febrero, la realidad era que el país todo estaba en color rojo y naranja, que son tanto alta cantidad de casos como una cantidad de casos elevada, pero sin restricciones tan fuertes como las que se hacen cuando estamos en semáforo rojo. Si ustedes, quiero señalarles un poquito, este es el estado de Jalisco. En enero y en febrero estuvimos en rojo completamente, con desbordados los servicios sanitarios, y ahora estamos en verde. En parte, pues ha sido un poco tanto el esfuerzo que se ha hecho por parte de los servicios sanitarios como la concientización que se ha hecho a nivel de la población. En nuestro caso, en Jalisco particularmente, cuando comenzó los casos de COVID, nosotros tuvimos 4 casos al principio. Fueron 2 casos en Ciudad de México y 4 casos en Jalisco. Y en ese momento se decidió hacer un lockdown. Se decidió entrar en cuarentena por 15 días, una cuarentena estricta, para tratar de frenar cualquier tipo de contagio, y se hizo una búsqueda de los contactos de esos primeros 4 casos. Las cosas fueron bien por un tiempo. La realidad es que se logró, por lo menos a nivel de Jalisco, se logró moderar un poco la diseminación, no así en el resto del país. Mientras que la Ciudad de México estaba ya desbordada en el pico que se dio en mayo, julio, agosto, nosotros estábamos no con esa misma realidad, sí con casos, pero no con casos que saturaran los servicios sanitarios. ¿Qué se hizo en Jalisco? Hicimos un sistema que es el sistema Radar Jalisco, que aún permanece activo, que es un sistema para pruebas masivas, pruebas tanto de hisopados nasales para PCR como pruebas serológicas para búsqueda de anticuerpos. Y esto se hizo en conjunción con 3 entidades, el gobierno como tal de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, quien prestó los institutos de investigación para realizar las pruebas, y el Hospital Civil de Guadalajara, que también prestó sus institutos de investigación, que es, por ejemplo, el instituto en donde yo me encuentro, que somos parte de este sistema. Nosotros estamos acreditados por INDRE, que es el referente epidemiológico nacional, y a la vez estamos acreditados por la OMS en un Phantom que envió la OMS en diciembre para verificar que también estábamos haciendo las pruebas. Entonces, este sistema sigue activo, lo hemos estado llevando a cabo de manera continua. Se tienen tanto tomas de muestras en donde la gente puede llegar por vía peatonal como en coche, y la muestra se toma rápidamente, y los resultados se obtienen en ese mismo día, y todo se reporta al Sistema Epidemiológico Nacional. Con este sistema nos hemos percatado pues de los contactos cercanos, se ha podido hacer una mejor trazabilidad de la diseminación viral, pero esto solo se hace en Jalisco y en algunos otros estados en México, pero no es una estrategia nacional. Eso quiero que se quede muy claro. La estrategia nacional era hacer la menor cantidad de pruebas posible, y solo aquellas personas que tuvieran la sintomatología COVID y que
fueran a ya casi que internarse a una entidad sanitaria. Acá no, acá lo hicimos para toda la gente, se realizan llamadas a los contactos, se les citan y se hacen pruebas a los contactos. Hemos hecho muchísimas pruebas, nosotros vamos en un rango de 30,000 pruebas, pero somos solo un laboratorio de una cadena de alrededor de 10 laboratorios que están distribuidos en todo el estado y pues los 10 laboratorios hacen la misma cantidad o más incluso pruebas que nosotros. Entonces, bueno, esta fue la estrategia de Jalisco en particular y eso nos ha permitido tener mejor control. Ahora también hemos visto que lo mismo, ¿no? Que también se está infectando gente más joven, que es la que más se mueve, que las restricciones sanitarias no han logrado ser bien recibidas por la población. Existe gente aquí en México que aún no acepta el uso de la mascarilla. No hay una penalización. En algunos estados sí está penado no traer mascarilla, pero en la mayoría del país no existe esto. Desafortunadamente, la persona que está al mando tampoco cree en el uso de mascarillas, entonces eso no ayuda mucho a dar una señal positiva y un mensaje de cuidado a la población, porque si yo no me pongo esto y soy el presidente de la República, pues, ¿qué va a hacer la población más que seguir el ejemplo, no? Entonces, bueno, acá en México la estrategia que siguió desde noviembre fue intentar hacer muchos convenios con diferentes farmacéuticas para obtener vacunas. Los convenios se realizaron y se desarrolló una estrategia en diciembre para poder hacer la vacunación. En diciembre se comenzó con la vacunación al personal médico de los servicios de salud pública. A la fecha, el personal médico de los servicios de salud privada no está completamente vacunado. Eso es un gran problema en nuestro país porque los servicios de salud privada sí están viendo pacientes COVID. Por parte de lo público, todos estamos, la gran mayoría estamos vacunados, pero los servicios privados aún no reciben la vacuna del servicio médico. Nadie. Aún con todo y eso, se inició la estrategia de vacunación poblacional. La etapa primaria era vacunar a las personas de mayores de 60 años. Seguimos en eso. Se supondría que para este mes tendríamos que empezar la tercera etapa, que era la vacunación de personas entre 50 y 59 años. Eso no ha podido ser posible, no se ha iniciado, ni siquiera hemos terminado con la etapa de vacunación de personas mayores de 60 años y pues es evidente que la etapa 4 se va a retrasar probablemente varios meses. Una de las cuestiones que se ha visto es que no tenemos suficientes vacunas, las farmacéuticas están desbordadas y esto es lógico, entonces al igual que en Argentina se está optando pues por dar la segunda dosis en un tiempo más prolongado. Las vacunas con las que contamos en México son estas que les presento en esta diapositiva: Pfizer, Astra, CanSino, Sputnik, Sinovac y las que nos da el mecanismo de COVAX, que también son de AstraZeneca. La verdad es que al principio iniciamos con Pfizer, todo el personal médico fue vacunado con Pfizer y actualmente las personas mayores se están vacunando con diferentes tipos de vacunas. La gente ha estado muy preocupada por la estrategia de vacunación en México. No sé cómo sea en sus países, pero quiero mencionarles que aquí en México la estrategia es que primero se vacunó a los pueblos o a los poblados lejanos y después se vacunó a las ciudades. Ahorita están apenas vacunando, terminando de vacunar a Guadalajara y comienzan con otro municipio muy grande que forma parte de Guadalajara que se llama Zapopan. Entonces, la verdad es que no creemos, por parte de los que estamos en el lado de médico y científico, no creemos que sea una estrategia adecuada porque sabemos que el COVID se disemina más en las poblaciones que están con grande cantidad de masa poblacional. No entendemos por qué esta fue la estrategia adecuada. Creemos que es una estrategia política porque en junio se avecinan elecciones, entonces, bueno, creo que sobra explicar los porqués. El avance de las vacunas vamos lentísimo, honestamente. Tenemos alrededor de 80,000 personas vacunadas, dosis dadas, lo cual no es muy bueno.
vamos bastante lento y la gente, algo que es una constante aquí en México es que las personas que se vacunan van y buscan hacerse una prueba de anticuerpos y generalmente la prueba de anticuerpos sale negativa o muy poquita dosis de anticuerpos cuantificables. Y la gente pregunta, ¿por qué? ¿Que acaso no funcionó el proceso de la vacunación? Y algo que creo que debemos de hacer muy enfáticos es que si bien todos queremos nuestro anticuerpo neutralizante, no es lo único que el sistema inmune puede encender para poder hacer una respuesta contra el virus. Entonces, esta parte creo que ha sido como muy subestimada, el hecho de que el sistema inmune, tan solo el reconocimiento y la educación y el entrenamiento para que un sistema inmune logre ver un virus es importante para ya asentar una respuesta. Y que las pruebas actuales serológicas no son las adecuadas para medir y cuantificar los anticuerpos de la vacuna, pero esta parte no es para nada clara aquí en el país. Entonces la gente empieza a dudar un poco de la eficiencia de la vacuna porque no ven que tengan títulos de anticuerpos y por más que se les explique que no es la prueba adecuada, que tendríamos que confiar en otras partes de la inmunidad, es básicamente una cuestión difícil de dialogar porque lo que quieren es tener una prueba de anticuerpos positiva, lo cual no va a ser posible, ¿no? Y bueno, ese es uno de los retos que tenemos ahora en México, que solo se ha como alentado a vacunarse, pero no se ha explicado específicamente que tan solo el hecho de tener una ronchita, de tener fiebre, de sentir cansancio, ya es una respuesta que se está haciendo de reconocimiento para el material que se está poniendo en esa vacuna. Entonces, bueno, ha sido como un poco difícil. Y lo otro que ha sido acá difícil en México es que como tenemos diferentes tipos de vacunas, las personas preguntan, ¿pero cuál es la mejor? La mejor es la que esté a tu alcance. Recordemos que es una emergencia sanitaria. Esta vacuna lo que más quiere es evitar la severidad de la enfermedad, las hospitalizaciones y después la transmisión. Pero eso no significa que no vamos a poder, a pesar de estar como vacunados, no podremos llegar a tener el virus. Podemos captarlo y ser asintomáticos o sintomáticos leves, pero lo que queremos es evitar que se dé una severidad en la enfermedad. Y eso, todas las vacunas lo logran. Todas las vacunas están mayores del 90% en lograr que se agrave la enfermedad. No así la cuestión de que tanto te protegen de la transmisión, que ahí sí esa efectividad, esa eficiencia varía mucho. Entonces las personas siguen buscando hasta hoy tener la vacuna más eficiente, cuando por la contingencia sanitaria debemos de vacunarnos con la vacuna que podamos tener, porque lo que queremos evitar es la saturación hospitalaria y que las personas perezcan en esta enfermedad. Entonces, bueno, esa parte también no ha quedado muy clara, como tampoco ha quedado muy clara que aunque estés vacunado, tienes que seguir cuidándote, tienes que seguir con distanciamiento social, con algunas cosas, mientras que no todo el grupo de personas con las que convivas estén vacunados. Entonces, esa parte se nos ha ido un poco de las manos y acá en México la gente que ya está vacunada ha comenzado a tener una vida normal, lo cual pues podemos vaticinar que tal vez nos traiga prontamente un rebrote, porque pues evidentemente la inmunidad de rebaño no se ha logrado, y menos con esta cantidad tan poquita de vacunas que se han puesto. Bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ha sido interesantísimo escucharla. Nos permitió conocer de primera mano la situación en México como país, pero también en el estado de Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y luego de estas excelentes presentaciones sobre un tema tan relevante para este momento, estamos dando cierre a nuestro seminario. Muchas gracias a todos por participar. Nuestro reconocimiento a tan destacados speakers. Gracias por su colaboración en la organización en este evento a la doctora Georgina García y a Luis Osorio, nuestros líderes de los ecosistemas de México y de Chile. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestros sponsors, el Clúster Médico de Jalisco,
las empresas proveedoras de soluciones y servicios tecnológicos para la salud, GoTools y Smart People, las organizaciones de soporte y apoyo a startups, The Hive, Avan Lab e Incubando Salud, y la revista Salud Digital. Los vuelvo a invitar a sumarse a nuestro grupo de LinkedIn. Les doy muchas gracias a todos por participar y nos volvemos a encontrar el próximo 5 del mes de mayo en este mismo espacio. Que sigan muy bien.